a mi linda Monteros, como dice la samba, para hablar con ella, con nuestra querida Nina Alegret. Hola Marianina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿A mí me escuchás? Ahora sí te escuchamos. Nina, perfecto. ¿Cómo estás, Nina? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos por ahí? Muy, muy bien. Aparte, queremos conocer, porque yo leí parte de la nota, repasamos fragmentos de nuestra historia, tucumana, con Ninita, y ahora vamos a hablar de un villano. Viste que siempre se habla de los héroes, por lo menos en la historia nuestra tucumana, es, bueno, el héroe es pero poco se conoce de los villanos, de las Y historias, bueno, que también está no bueno. hay, no hay héroes sin villano, dicen, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, la verdad es que está larguísima la nota, le pido a la gente disculpas, pero miren Está el libro linda. que leí para poder escribir de Pedro Borges, o Todo ese sea, no, libro lo has resumido recontra bien. Bueno, pero lo he la nota resumido está en en el tucumano, cuatro. ¿eh? La nota Está está en en el Tucumán. tucumano, sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama el villano de Este, esta historia? Pedro Borges. Y el libro, Pedro. la bibliografía, digamos, es de una Sí. escritora tucumana, se llama Teresa Piosek Previch, una escritora muy Ah, conocida de claro, claro, Tucumán. claro. Una escritora y historiadora. Así que, bueno, desde ya gracias a ella por esta gran investigación que hizo. Y bueno, yo escuché hace un tiempo ese nombre. Sí, Me sonó el nombre Pedro Borges, después me sí, acordé que yo veía una novela en Netflix que se sí. llama El Conquistador de Indias y que el actor principal se llama Pedro Borges, así que evidentemente estaba inspirado en este villano Sí, que pretendió conquistar los valles calchaquíes. Así que bueno, les nada cuento un menos. poquito la historia Dale, de dale, Pedro contame, Borges. contame. Imagínate que si he resumido un libro en 4 páginas, ahora vamos a resumir una historia en 5 minutos. Ah, eso es Los, arte. Eso es arte, poder hacerlo. lo voy a poner en el currículum. Claro que sí, Bueno, capacidad de resumen. bueno Contanos. Pedro Borges nació en el año 1600 en Andalucía y en Sí. 1620 se despidió de su vida de pobreza a los 18 años en el puerto de Cádiz. Soñaba con ser rico y poderoso y convengamos que en ese momento Soñaba la ser imagen que marinero, ¿viste había. como el versito ese de Cristóbal Colón? Nació Cristóbal Colón, pero todos venían con Sí, sueños de riqueza para este lado. estaba muy idealizada la vida acá Claro, porque el mensaje era está lleno de oro, Indias, como le decían a América en ese sí, momento. Las Indias están llenas de oro. Y bueno, se embarcó Pedro Borges decidido a ser rico y poderoso. sí, Primer lugar que desembarcó fue en Perú. sí. Al poco tiempo se casó Pedro Borges aquí en Pisco, en Perú. Y bueno, acá viene la primera fechoría de Pedro, que cuando se muere el suegro, se roba la herencia de la esposa y se va a vivir a la cordillera de los Andes por un año. ¿Y la deja la Bueno, esposa? aquí la deja la esposa, deja hijos por todos Mirá lo de lados. guacho que resultó. Bueno, ahí empezó a mostrar sus primeras garras. Es completo Pedro Borges, Villano un completo. sinvergüenza. Sin vergüenza, sin vergüenza. Y está arrancando, ¿no? Sí, Bueno, Pedro Borges conoce a los indios y descubre la gran devoción que tenían por la figura del Inca, del Atahualpa, aunque ya se había muerto, pero le seguían siendo muy fieles. sí, Entonces él se da cuenta que por ahí tenía que ingresar con esta gente sí. para poder ganarse su confianza. Bueno, vuelve a Lima, va para Lima Pedro Borges con el plano de el Gran Paitití. El Gran Paitití viene a ser como una supuesta mina de oro que en teoría tenían escondidos los incas que vivían en la zona de Potosí. Entonces trata de venderle a un virrey, a todo el mundo, el plano del Gran Paitití que supuestamente tenía él. Era Era mentira, el se lo logra plano nomás. vender. Era el plan, se lo logra vender a un pobre infeliz que termina muerto con toda su gente. Qué Bueno, desgraciado. se vuelve a escapar Pedro Borges. Ahí queda detenido en la zona de Chile, que bueno, mediante mentiras, engaños, diciendo que él tenía no sé cuántas habilidades para no sé qué cosa, vuelve a escaparse de una cárcel en Chile. Se escapó de la cárcel. Y aquí es cuando a él le quedan un par de opciones en su cabeza, como ¿a dónde voy? ¿A Buenos Aires? ¿Vuelvo a Santiago? ¿Me vuelvo a Europa? ¿O me voy a Tucumán? En algún lugar Pedro había escuchado que en Tucumán había Jodeme que oro. vino a Tucumán.
Vino a Tucumán, Pedro Borges. Por Completito, supuesto. completito. Sí. Dijo, bueno, en Tucumán aquí hay oro. Entonces comenzó a acercarse de a poquito a Tucumán. Él ya estaba en pareja con una araucana que se decía que era bruja, que lo acompañaba y lo secundaba en todo. Y bueno, Completito, completito. Hasta una bruja tenía que lo guíe. era completo. Yo te juro, cuando escuché, yo dije, parece una historia de ciencia ficción, pero no, Es no era real. una historia de ciencia ficción. Bueno, cuando él se iba acercando ya a Tucumán, supo que Pedro Pivanti era un cacique de la zona de Tolombón. ¿Viste? La zona donde está Arcas de Tolombón. Arcas de Tolón. ¿Dónde queda eso? Ninita. Es la primera ciudad que queda cuando cruzas el límite Tucumán-Salta por los valles Calchaquíes. Bien, 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 Bueno, bien, bien. Pedro Pivanti era un cacique todo musculoso, fuerte, fachero, el pelo hasta la cola, como tienen que ser los caciques Sí. así en esa época. El que tenía la confianza de todo el valle, ceño fruncido, cara de malo, todo completo. Bueno, entonces Pedro Borges lo cita y le dice que él era un descendiente de Atahualpa que venía con todo un plan para unir a todo el valle Calchaquí y poder recuperar el terreno que los españoles les venían robando hace ya más de 100 años. Bueno, se lo compró a Pedro Pivanti, No, no. porque acá en Tucumán La labia que tribu tenía el Pedro Borges este. era impresionante. Se lo compró al Pivanti porque acá él se enteró que los calchaquíes no se dejaban conquistar, eran los más duros. Las misiones jesuíticas estaban Claro. hace muchos Sí, sí, años sí. y no había forma de avanzar, a diferencia de los diaguitas, de los lules, por ejemplo, que eran mucho más, podemos decir, dóciles o que por ahí como que arreglaban de otra manera, pero los calchaquíes no. Entonces él se decidió a conquistar a los calchaquíes, ingresó gracias a Pedro Pivanti y logró Pedro Borges en 2 meses y medio aproximadamente reunir a todos los caciques de todo el Valle Calchaquíes y bueno, convencerlos de que realmente él era quien venía a liberarlos de los españoles. A todo esto había aprendido a hablar el cacán, Claro, el cacán. era morocho Pedro Borges, era de Andalucía, entonces tenía un origen moro. Entonces, como que por ese lado podía decir, sí, yo también soy de acá, Sí. ¿no? Porque su aspecto físico. Pero a su vez había gente que, bueno, no le creía del todo. Pedro Borges comenzó a idear su plan. Primero voy a conquistar a los calchaquíes, se los compró a todos. Después necesitaba el apoyo de la iglesia. Y así fue como empezó a mandar a los calchaquíes a que vayan a misa, que se comulguen. Terminó comprándose bueno, a los misioneros que estaban en los valles. Y estos mismos misioneros son los que hacen la reunión entre Pedro Borges y bueno, el gobernador de Córdoba. Entonces ya tenía como conquistados los 3 poderes, ¿no? A los aborígenes, perdón, a los Tremendo. indios, a la iglesia y a la corona. Así fue como consiguió que se le dé un poder que decía que él era, por un lado, gobernador de Calchaquí, por otro lado, que él era un inca, ¿no? Entonces tenía un poder absoluto que lo consiguió a fuerza de mentiras y de labia. Me estoy olvidando de algo. Sí. Pedro Borges se robó el apellido de un eclesiático que vivía solito en la zona de Potosí. En realidad su apellido era Pedro Chamijo. Él llegó y se presentó como un sobrino, le sacó plata para el gran Paitití y desde ahí lo conocemos como Pedro Borges. Así que, El robo de identidad sumábase, ya venía full ahí, ¿eh? venían full. Bueno, lo que pasó es que las cosas caen por su propio peso. Pedro Borges le había prometido a los indios que iban a recuperar todo el Valle Calchaquí, le Exacto. había prometido a los españoles que los indios le iban a decir dónde estaba el oro, y en realidad su único interés era llegar a las minas de oro y volverse muy poderoso. Y bueno, las cosas ¿Ni la terminaron bruja lo cayendo ayudó para por su eso? peso. No. ¿Cómo? Ni la bruja lo ayudó para eso. Dicen que la bruja lo ayudaba mucho y le iba diciendo que lo iban a matar, que lo iban a envenenar. Bueno, le iba tirando las pistas, digamos, para que se vaya salvando. Y de hecho se salvó, muchas veces se salvó. Cuando se dio cuenta la corona de que en realidad él estaba engañándolos, que no los iba a ayudar a conquistar a los indios, sino que tenía intereses personales, mandó a 2 hombres a cortarle la cabeza. ¿Y qué pasó? Él tenía una perra que dormía entre sus piernas y lo despertó cuando entraron estos hombres a matarlo.
Después le compraron a su cocinero para que lo envenene. Apenas hizo un sorbo del agua, se dio cuenta que estaba envenenada. O sea, Pedro Borges tenía comprada Un bicho importante era, ¿eh? Y por supuesto, que ¿a qué no habría llegado Pedro Borges el día de hoy, no? Sí, Bueno, ya lo vamos sabemos. a ir a la parte en la que Pedro Borges ya llegó al punto de decir, bueno, hasta Sí. acá llegué, ya no puedo seguir sosteniendo la mentira. Creo que era un poco psicópata también, Sí, me ninguna parece. duda, sin ninguna duda. Bueno, Pedro Borges planteó, ya no daba para más, la rebelión de los calchaquíes, querían rebelarse, aquí Claro. es donde se da el segundo gran levantamiento a manos de él. Y bueno, primero van para Salta, en donde son vencidos, después atacan el fuerte de Andalgalá, y finalmente, ¿a dónde vienen? Al lugar que más miedo le tenían, pero ya llegan con 93 indios, entre ellos varios caciques y Pedro Borges a la cabeza, a Monteros. Llegaron a Monteros. ¿Cayó en Monteros, Borges? Cayó en Monteros, Borges. Estando aquí en Monteros, cuenta la historia, aquí Teresa Previch, Sí. que él cayó del caballo, lo volteó un español. Y aquí es como que aparentemente algo pasó por su cabeza en ese momento y dijo, nos retiramos y nos vamos, marcha atrás, acá me rindo. Y bueno, se rindió acá, en Ibatín, Pedro Borges, y volvió a los valles. Bueno, terminó Pedro Borges encarcelado, terminó sus días muy mal en una cárcel en Lima. Lo mandaron para allá. ¿Se volvió a escapar? Sí, se volvió a escapar, pero después de muchos años estando preso, prendió fuego el techo y se escapó de la cárcel en Lima, pero como no tenía fuerza muscular por tantos años que estaba preso, Sí. a las 3 cuadras se entregó de vuelta, dijo, no puedo caminar ni 3 pasos más. Volvió a la cárcel, le pidió a un hijo que vuelva él a Tucumán y que trate de hacer la rebelión de vuelta, un hijo que había abandonado de sus primeros años allá en Lima. El hijo vino, pretendió hacerlo y terminó en una horca. Así que bueno, así es la historia de Pedro Borges, que finalmente, te voy a decir el día exacto donde murió, después de muchos años, el 3 de enero de 1667, lo mataron a fuerza de garrote al ex rey de los calchaquíes. Posteriormente le cortaron la cabeza y la colgaron a un puente que mira hacia el barrio de San Lázaro. Nunca pudo tomar Tucumán, pero logró unir a todo el pueblo calchaquí, por supuesto que bajo sus mentiras, claro, falsos pretextos, mentiras. Es un personaje impresionante realmente. Hizo mucho daño, pero a la vez también es como que demostró que era posible esa unión entre los pueblos que estaba muy desunido en el Valle Calchaquí. Ninita, muchas gracias, pero bueno, vamos a leer la nota porque ahí tenemos más detalles, para todos los que nos apasiona la historia y estos personajes que no son conocidos pero que aparecen y está bueno leerlo y conocer con mayor profundidad esta partecita de la historia nuestra. Y que se rindió en Monteros. Claro, algo tiene el agua ahí en Montero, algo tiene el aire, el pedemonte, no sé, ojo. Mirá que bien. Semejante villano termina el Montero cayendo, ojo, Ojo. El nombre de la nota es Pedro Borges, el villano más ágil de la historia que se rindió en Monteros, por si la quieren leer, está en el Tucumán. Gracias, Ninita, te mando un fuerte abrazo, Saludos para todos y bueno, nos vemos en la próxima edición. Exactamente, nos vemos próximamente. Nina Alegret, nuestra compañera de trabajo, contándonos pinceladas de nuestra historia, haciéndonos un resumen de este villano, poco conocido tal vez, pero que tenemos el resumen y tenemos la nota en el Tucumán.